comentario, hermanos, mientras estemos exponiendo, tenga la libertad, levante su mano y nuestros hermanos de reverencia le harán llegar un micrófono para que usted pueda expresar ese comentario, ese aporte que nos ayude para que nos edifique, hermanos, y si hay alguna pregunta, también puede hacer. Si no tenemos la respuesta inmediatamente, hermanos, nos comprometemos a investigar y solucionar la duda que usted pueda tener. La lección, hermanos, en la cual nos ocuparemos es Jesús cumple la ley. Y personalmente, hermanos, y le decía a un hermano, estamos platicando por ahí, le decía, personalmente es de las lecciones que más me ha puesto a pensar. Porque en el mundo cristiano actual, hermanos, como que una cosa no tuviera que ver con la otra. Jesús, un pacto nuevo. La ley ya no, está abolida. Jesús la vino a clavar en la cruz. ¿Qué dice la Iglesia de Dios al respecto? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Tendrán que ver las dos cosas o son dos cosas separadas? De eso vamos a hablar ahora. Por favor, no tenga pena si tiene alguna duda. Es mejor, hermanos, que salga conociendo la verdad a que sigamos con esa duda en nuestros corazones. Quizás esa duda es la que nos impide hacer ese pacto con Dios. Así que, hermanos, no tenga temor. Y si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Está bien, hermano Camilo? Está bien, hermano. Muy bien. Hermanos, ¿qué opinión se tiene de los fariseos? ¿Qué ha escuchado o qué hemos leído de los fariseos en las Sagradas Escrituras? Ajá, gracias, hermana Nuria. La mayoría, hermanos, de cristianos tenemos una mala imagen de los fariseos o de quiénes eran los fariseos. Pero fíjense, hermanos, que investigando un poco, y hay que recordar la historia de Israel. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se escribiera el último libro del Antiguo Testamento hasta que viniera Jesús? ¿Cuántos años? Díganlo sin miedo, hermano. Esos son, díganlo sin miedo. 400. 400 años, hermanos, que se le conoce como el silencio de Dios, en donde el pueblo de Israel no tuvo profeta que les enseñara o que les viniera a decir un mensaje de parte de Dios. Y recordemos, hermanos, que desde que la nación de Israel volvió de la cautividad en Babilonia, después fueron gobernados por los medos persas, después por los griegos y después por los romanos. Y cuando el pueblo de Israel era gobernado, hermanos, por los griegos, aproximadamente 150 años antes de Cristo, nace el fariseísmo. Y fíjese, hermano, que el propósito del fariseo estaba excelente. Y yo recuerdo que por ahí, como por séptimo, octavo y noveno grado de nuestras escuelas, nos enseñaban acerca de la mitología griega. Y el pueblo de Israel, hermanos, era abrumado con toda esa doctrina, con todos esos pensamientos filosóficos de los griegos, desde su cultura, desde su idioma, hasta su religión. Y el fariseísmo surge, hermano, con la intención de mantener al pueblo de Israel firme en las creencias del Dios de Israel. El propósito del fariseo, hermanos, era correcto delante de Dios. La palabra fariseo, hermanos, significa apartado. Ellos querían guardar, hermanos, una vida íntegra delante de nuestro Dios, que las costumbres, que los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo no se perdieran
o no dejaran de ser vistos por la nación. Pero en el transcurrir de los años, hermanos, el fariseísmo estaba cometiendo un error. Y cuando viene Jesús, cuando aparece Jesús, eso es con lo que Él se viene a enfrentar. Con una ley que ya no se hacía con el propósito por la cual Dios lo había establecido desde el principio, sino que los fariseos, hermanos, ya habían hecho unos cambios por ahí. Y les dice, les recrimina a Jesús: vosotros enseñáis mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Y por eso, hermanos, es que en la lectura que nos vamos a ocupar debemos de prestar mucha atención. Y si no preguntan ustedes, yo les voy a preguntar. Y cuando lleguemos al tiempo, hermanos, de las preguntas, las vamos a repartir. Primero Dios. Jesús cumple la ley. Texto base: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Palabras de quién? No de cualquiera. No. De Jesús. Y vamos a meditar, hermanos, a qué se refiere Jesús con estas palabras. El objetivo de la lección, hermanos, clarificar o poner claro el significado de la aserción o afirmación o asegurar la afirmación bíblica de que Jesús es el cumplimiento de la ley. Mateo 5. Si alguien desea, hermanos, opinar una vez más, lo repito, levante su mano. Tiene la libertad de hacerlo. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 vamos a considerar. Prestemos mucha atención, hermanos. Voy a leerla y luego vamos a ir meditando paso por paso cada una de las cosas que Jesús desea enseñar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una advertencia, hermanos, en la cual debemos de meditar detenidamente. ¿Eran justos los fariseos, hermanos? Sí. En parte sí eran justos, pero en parte no. Sí eran justos. Pero el mandato de Jesús es que nuestra justicia debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque, como decía nuestra hermana Nuria y como dice nuestro hermano Gavino, ellos decían, pero no hacían. Ni con un dedo podían ir. Y a eso, gracias. Y a eso me refería, hermanos, que en el lapso de ese tiempo los fariseos hicieron algo mal. Y la escritura dice, hermanos, que ponían cargas a los demás que ni aún ellos. Y por eso es que Jesús les dice, hermanos, hagan como ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque solo decían, pero ellos no. ¿Recuerdan la oportunidad cuando a los discípulos los regañan, por así decirlo, les llama la atención?
cuando estaban comiendo con las manos sucias? ¿Por qué los estaban acusando? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué tus discípulos, le dijo, comen con las manos sucias? ¿Era parte de la ley eso? No. Los fariseos lo habían añadido. Pero como ellos, ¿verdad?, se creían, y ese es otro error que cometieron los fariseos, que se creyeron, hermanos, más que los demás. No, es que yo me sé de la A hasta la Z, la ley, los profetas y ¿quién? ¿Qué pasa? Y dejaron de lado, hermanos, lo más importante, les dice Jesús. Los mandamientos, los mandatos de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús se ve en la necesidad de decirle a sus discípulos, a sus oyentes, no penséis que he venido a abrogar la ley? ¿Cree usted, hermanos, que habían algunos que así pensaban? Jesús era visto como un revolucionario, hermanos. Así es, hermano. Político. ¿Sí? ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Y me voy a meter un poquito en el tema del otro sábado. No sé a quién le va a corresponder, pero solo para aclarar esto. Vamos a ver, hermanos, acompáñenme en el 21, ahí cerca. O mejor el 27, porque es un ejemplo más claro. ¿Y por qué la necesidad de Jesús de decir, no penséis que he venido a abrogar la ley? 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa la palabra abrogar? Quitar, abolir, eliminar. Muy bien. En otras palabras, Jesús dice, no he venido a eliminar la ley. Y cuando dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Una pregunta, ¿acaso eliminó ese mandamiento? ¿Qué hizo? Gracias. Lo que se perfecciona no se destruye. Jesús no vino a eliminar nada que proveniera del Padre. Eso es algo que debemos de tener muy claro. Jesús no vino, hermanos, a eliminar algo que el Padre ya había establecido, hermanos. Solo vino a perfeccionar la ley. Le dio su forma, le dio su forma. No vino a eliminar mandamientos, hermano. ¿Oíste que fue dicho, no matarás? ¿Qué mandamiento es ese? Según el Decálogo. ¿Quinto o sexto? Sexto. Él lo eleva más allá, hermanos, y nos dice que incluso con el pensamiento podemos asesinar. No vino a abolir la ley, la vino a perfeccionar, la vino a engrandecer, la vino a hacer, podríamos decirlo, un poco más difícil. Y los fariseos solamente se preocupaban, hermanos, por lo externo. Pero Jesús, hermanos, no. Jesús, bueno, los fariseos, no matarás. ¿Cómo se evidenciaba eso? Si usted asesinaba a alguien exteriormente. Pero Jesús dijo, ustedes no matan exteriormente, pero en el interior ya hicieron picadillos al hermano, ya lo apedrearon, ya. Eso también es pecado. Eso es lo que vino a decir Jesús, no a quitar mandamientos. Con el sábado, igual. ¿Acaso si ustedes ven el asno de su siervo no le van a ayudar? ¿Vino a morir Jesús el sábado? No, nos vino a decir de que el bien sí se puede hacer el sábado. El cumplir, hermanos, de Jesús, lo vamos a ver en tres aspectos. Tres. Cumplir,
primeramente lo que de él estaba escrito. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, y recordemos que cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no. Una pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario hasta este momento, hermano? ¿O alguna pregunta? ¿Seguimos? Muy bien. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya el pueblo esperaba al Mesías desde el Antiguo Testamento. Hay algunos que piensan, hermanos, que desde el Génesis ya se está hablando de Jesús. Y en las profecías del Antiguo Testamento, hermanos, tenemos desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Y Jesús les dice, en palabras más claras quizás, yo he venido a cumplir lo que de mí estaba escrito en la ley. ¿Alguna profecía del Antiguo Testamento, hermanos, que usted conozca acerca de Jesús? Nacerá de una, nacerá en Belén. La profecía más clara acerca de Jesús está en Isaías 53. ¿Sabe, hermanos? Incluso, ¿recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino? Ya estaba profetizado. Desde su nacimiento, hermanos, hasta su muerte, Jesús ya había sido anunciado. Y su pueblo no lo reconoció. Su pueblo, hermanos, no esperaba al hijo de un carpintero, esperaba al hijo de un rey. No esperaba que naciera en un establo rodeado de animales. Ellos esperaban que naciera en una cuna de oro en el palacio. No lo reconocieron. Perdón, hermano, un comentario sobre esto. Por favor, hermano. Yo pienso que él, hermano, él no podía nacer en un palacio, porque, hermanos, en ese palacio no había gente buena, hermanos. Él claro les dijo, generaciones de víboras les dijo, y él no podía nacer entre las culebras, hermano. Sí, generaciones de víboras. Entonces él nació en un pesebre donde estaba el ganado, porque el ganado, hermanos, el ganado es un animal en una zona, hermanos, y por eso es que nació en un pesebre, hermanos. ¿Por qué? Porque no podía él nacer en un palacio, porque esta gente, hermanos, solo vemos cuando él dice se paró y vio a Jerusalén. ¿Qué hizo? Dice que lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedrean. ¿Qué cosa buena había? No había nada bueno, hermano. Por eso él, no era porque él podía nacer, pero no quiso nacer en un palacio, porque ahí no había nada bueno, solo mal, hermano. Digo así, hermano, pero solamente